Un hombre con dos caras, genes de lobo, una chica que envejeció 50 años de la noche a la mañana. Estas raras mutaciones humanas son reales y alucinantes. Sarah Atwell era una niña normal que crecía en Nueva Escocia, Canadá, hasta que un lado de su cara empezó a cambiar. Poco a poco empezó a hincharse. Al principio se pensó que era una afección leve, algo que desaparecería con el tiempo. Pero no fue así. La hinchazón continuó, estirando la piel y distorsionando sus rasgos. ¿La razón? Un trastorno genético poco común llamado neurofibromatosis tipo 1 o NF1. Esta afección afecta a aproximadamente 1 de cada 3.000 personas y provoca el crecimiento de tumores a lo largo de los nervios en cualquier parte del cuerpo, incluso en la cara. En el caso de Sarah, los tumores se asentaron en un lado de su cara, dándole una apariencia radicalmente diferente del otro. A medida que crecía, la asimetría se hizo más notoria. Sufría acoso escolar y la insultaban, pero en lugar de esconderse, Sarah decidió hablar. De adolescente, publicó un video compartiendo su historia. Rápidamente se viralizó y recibió el apoyo de personas de todo el mundo. Su valentía destacó no solo por su condición, sino por cómo la manejó con fuerza y honestidad. Ali Hussein ni siquiera estaba en el instituto, pero su cuerpo había envejecido mucho más allá de su edad. Padecía una de las enfermedades genéticas más raras del planeta. Progeria, un trastorno que provoca que el cuerpo envejezca hasta 8 veces más rápido de lo normal. Piel arrugada, cabello ralo, dolor en las articulaciones. Estos síntomas podrían esperarse en alguien mayor de 90 años, pero Ali los padeció de niño. Lo que hacía su caso aún más inusual era que 6 de sus hermanos también habían nacido con la misma enfermedad, y él sobrevivió más que cualquiera de ellos. Los científicos estiman que la progeria afecta solo a 1 de cada 20 millones de personas. Está causada por una mutación en el gen LMNA, que altera la estructura normal de las células, especialmente en la piel y los vasos sanguíneos. Aunque su apariencia llamaba la atención, Ali era agudo, sociable y profundamente curioso por el mundo. Nunca dejó que las miradas lo definieran. Su vida concientizó sobre un trastorno increíblemente raro y contribuyó a impulsar la investigación de tratamientos que ahora brindan esperanza a otros niños con la misma afección. Mucho antes de la imagenología médica moderna, existía George Lippert, un hombre que asombró a la Europa y América del siglo XIX con una anomalía física que aún hoy resulta desconcertante. Nació en Alemania con 3 piernas completamente formadas. La tercera pierna se extendía desde su cadera y, aunque no era funcional, tenía huesos, un pie y dedos iguales a los demás. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Tras su muerte, una autopsia reveló que George también tenía 2 corazones, una de las condiciones anatómicas más raras documentadas de la historia. La mayoría de los expertos creen que absorbió un gemelo parásito durante las primeras etapas de su desarrollo en el útero. La pierna y el corazón de ese gemelo se convirtieron en parte de su cuerpo. Hoy en día, esto se detectaría antes del nacimiento, pero en la época de George lo convirtió en una maravilla de la medicina y en una popular atracción circense. Realizó giras con Barnum & Bailey y otras compañías, atrayendo multitudes allá donde iba. A pesar de la atención, George era conocido por su modestia y consideración. No era un truco ni un artilugio, era una persona real con uno de los cuerpos más extraordinarios jamás registrados. Tom Staniford no se parece a la mayoría de los atletas. De hecho, no se parece en nada a la mayoría de las personas. Nació con una rara afección conocida como síndrome de MDP, un trastorno genético tan poco común que menos de una docena de personas han sido diagnosticadas. Lo que hace que el MDP sea tan sorprendente es cómo afecta al cuerpo. Tom casi no tiene grasa bajo la piel. Su rostro es anguloso, sus extremidades son delgadas y no tiene grasa visible en ninguna parte, a pesar de ser un ciclista de competición. No fue diagnosticado hasta la edad adulta, después de años de confusión. El MDP no solo afecta la grasa, sino que también afecta la audición, el metabolismo, la respuesta a la insulina y la densidad ósea. La afección de Tom le da una apariencia completamente única, y aunque su apariencia llama la atención, su enfoque es muy preciso. Es un atleta campeón, superando los límites de lo que un cuerpo como el suyo puede hacer. Su caso se ha convertido en un valioso tema para estudios médicos, ayudando a los investigadores a comprender el metabolismo de las grasas y los síndromes raros. A pesar de todo, Tom se mantiene motivado, con los pies en la tierra y redefiniendo silenciosamente lo que significa la fuerza. Rudy Santos, a menudo llamado el Octoman en Filipinas, es uno de los casos más extremos y visualmente impactantes de gemelo parásito jamás documentado. Su condición incluye un par de brazos adicionales, una estructura similar a una pierna e incluso partes de un hombro y una cabeza que nunca se desarrollaron completamente, todo ello fusionado a su propio cuerpo. Estas extremidades adicionales no son funcionales, pero están visiblemente unidas a su abdomen y espalda baja, lo que le da la impresión de tener 2 torsos fusionados en uno. Los gemelos parásitos son increíblemente raros. La mayoría de estos casos se identifican
identifican en la infancia y se separan quirúrgicamente. Pero Rudy, nacido en la década de 1950, creció en un barrio pobre donde la cirugía no era una opción. En cambio, se unió a espectáculos ambulantes durante las décadas de 1970 y 1980 para ganarse la vida, atrayendo a multitudes enormes que nunca habían visto algo como él. A pesar de décadas de ser tratado como una curiosidad humana, Rudy mantuvo una personalidad afable. Incluso en los últimos años ha rechazado la cirugía, afirmando que las extremidades adicionales son parte de su identidad. Su historia es más que una rareza médica. Es una mirada real a cómo una persona vivió con algo que el resto del mundo apenas podía comprender. El rostro de José Mestre contaba una historia que la ciencia no lograba explicar. Nacido en Portugal, comenzó a mostrar signos de una malformación arteriovenosa, MAB, durante la infancia. Esta rara afección provoca la formación de racimos de vasos sanguíneos que crecen descontroladamente. En el caso de José, la MAB comenzó en los labios y la barbilla, pero con el paso de las décadas se expandió hasta ocupar casi toda la parte inferior del rostro. Al llegar a la edad adulta, tenía lo que muchos consideran la MAB bifacial más grande jamás registrada, alrededor de 5,5 kilos de tejido vascular. La masa le ocultó un ojo, le distorsionó la boca y afectó su respiración y habla. Durante años, José rechazó la intervención médica, en parte por sus creencias religiosas, pero también porque en aquel entonces la cirugía se consideraba extremadamente arriesgada. Aún así, vivió una vida adulta plena, deambulando por las calles de la ciudad, lidiando con miradas curiosas y negándose a esconderse. Posteriormente, viajó al Reino Unido para una serie de cirugías delicadas que mejoraron drásticamente su condición. Su resiliencia ayudó a visibilizar las malformaciones arteriovenosas, MAB, una afección que aún es en gran medida desconocida para el público, a pesar de la gravedad con la que puede afectar la vida de las personas. La historia de Edward Mordrake es una mezcla de inquietante curiosidad médica y folclore gótico, pero se basa en descripciones médicas que han resonado a lo largo de la historia. Nacido en la nobleza de la Inglaterra del siglo XIX, se decía que Mordrake tenía una segunda cara en la nuca. No se trataba solo de una protuberancia deforme, supuestamente tenía ojos y boca funcionales. No podía hablar ni comer, pero según escritos de la época, podía sonreír, hacer muecas e incluso llorar. Algunos relatos afirmaban que le susurraba a Edward por las noches, lo que lo obligaba a aislarse. El cuento se hizo famoso tras aparecer en revistas médicas y popularizarse en libros de historia de misterio. Aunque no existe prueba fotográfica, la afección podría explicarse por la duplicación craneofacial, también conocida como diprosopus, un trastorno real y extremadamente raro en el que se duplican partes del rostro. Hoy en día, los casos de duplicación facial suelen detectarse mediante ecografías prenatales, pero en aquel entonces se consideraban de otro mundo. La historia de Mordrake, ya sea totalmente cierta o en parte un mito, ha inspirado programas de televisión, novelas y música. Perdura porque apela a un miedo eterno, la idea de un segundo yo, siempre presente e imposible de escapar. Nguyen Thi Phuong tenía tan solo 26 años cuando su rostro comenzó a cambiar rápidamente. En cuestión de semanas, su apariencia juvenil pareció desvanecerse. Se formaron arrugas profundas, su piel se descolgó y sus rasgos comenzaron a parecerse a los de alguien 3 veces mayor. La gente estaba atónita y los médicos desconcertados. En fotos tomadas con apenas unos meses de diferencia, parecía que Nguyen había envejecido 50 años de la noche a la mañana. Durante años, la causa de su condición fue un misterio. Algunos creían que se trataba de una rara reacción alérgica a mariscos o medicamentos. Otros sospechaban una forma de lipodistrofia, un trastorno que afecta la distribución de la grasa y puede provocar el envejecimiento prematuro de la piel. Lo que hizo viral la historia de Nguyen no fue solo su drástica transformación, sino lo repentina y aislada que fue. Su cuerpo se mantuvo joven y saludable, pero su rostro contaba una historia diferente. Profesionales médicos de todo el mundo opinaron, pero no hubo una respuesta clara. El caso de Nguyen sigue siendo una de las transformaciones de envejecimiento rápido más misteriosas jamás fotografiadas y sigue siendo una incógnita en la investigación dermatológica y genética. Mandy Sellers nació con una rara afección que le hacía crecer las piernas de forma descontrolada, pero nadie podía explicar el motivo. Durante gran parte de su vida, los médicos creyeron que padecía el síndrome de Proteus, la misma afección que podría haber afectado a Joseph Merrick, el hombre elefante del que les hablaré más adelante. Pero posteriormente, las pruebas de ADN revelaron algo aún más específico, una mutación en el gen PIK3CA que provocaba un trastorno llamado PROS, espectro de sobrecrecimiento relacionado con PIK3CA. Su torso es pequeño, pero sus piernas son enormes. La izquierda llegó a pesar más de 40 kilogramos. Mandy se ha sometido a múltiples cirugías, incluyendo una amputación de pierna, pero el tejido restante continuó creciendo después. Lo que hace su historia aún más fascinante es su determinación. Mandy nunca permitió que su condición la mantuviera confinada en casa. Conduce, viaja y vive de forma independiente. Ha aparecido en varios documentales no por su impacto, sino porque su caso es médicamente único y aún no se comprende del todo. Los investigadores continúan estudiando su ADN para comprender mejor las enfermedades de sobrecrecimiento, con la esperanza de que esto
pueda conducir a tratamientos para otras personas que viven con mutaciones genéticas similares, pero menos visibles. Abigail y Brittany Hensel se encuentran entre las gemelas más raras que existen en la actualidad. Nacidas en 1990 en Minnesota, las hermanas son gemelas parápagas dicefálicas. Comparten un cuerpo, pero tienen dos cabezas y cerebros separados. Este tipo de siameses es tan inusual que muy pocas sobreviven a la infancia. Sin embargo, Abigail y Brittany no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Cada una controla un lado del cuerpo que comparten. Brittany controla el lado izquierdo, Abigail el derecho. Eso incluye caminar, correr, nadar e incluso conducir, algo que tuvieron que dominar juntos, con una coordinación perfecta. Sus órganos internos son una mezcla. Tienen 2 corazones, 2 columnas vertebrales, 2 estómagos, pero comparten la mayoría de los sistemas de la parte inferior del cuerpo. Lo que hace que su historia sea tan única no es solo la biología, sino lo completamente que se han adaptado a ella. Se graduaron de la universidad, se convirtieron en maestros y llevan una vida adulta sorprendentemente típica. En entrevistas, dejan claro que no quieren ser vistos como una curiosidad médica. Son solo 2 personas que viven en un solo cuerpo. Su historia continúa transformando cómo el mundo ve la diferencia física, no como una limitación, sino como una de las formas más extraordinarias de cooperación. En una aldea rural de la India ocurrió algo extraordinario. En el año 2008 nació una niña llamada Lali Singh con una rara afección llamada duplicación craneofacial o diprosopus. Su cabeza tenía 2 caras, 2 pares de ojos, 2 narices y 2 bocas que compartían un solo cráneo. A pesar de lo rara que es esta mutación, solo se han registrado unos pocos casos. Lali respiraba, parpadeaba e incluso bebía leche por ambas bocas. Su llegada dejó atónitos a los médicos y asombrados a los lugareños, muchos de los cuales creían que era la reencarnación de una diosa hindú. Peregrinos de todo el país acudieron a verla. Si bien esta afección suele ser mortal poco después del nacimiento, Lali vivió unas semanas y durante ese tiempo recibió el cariño de su familia. Médicamente, el diprosopus se debe a una señalización proteica anormal durante el desarrollo temprano, lo que provoca una duplicación parcial del rostro. Es diferente a la de los gemelos siameses, estos tienen un solo cuerpo y cerebro con rasgos faciales duplicados. La historia de Lali captó la atención mundial no solo por su rareza, sino porque abordó algo más profundo. Cómo reaccionamos ante lo completamente inesperado y cómo el amor y el respeto pueden coexistir con el misterio médico. Pocas historias en la historia de la medicina son tan inquietantes e incomprendidas como la de Joseph Merrick, conocido mundialmente como el hombre elefante. Nacido en Leicester, Inglaterra en 1862, Joseph parecía sano al nacer, pero a los 5 años su piel comenzó a engrosarse y se formaron extrañas protuberancias óseas en sus extremidades y cráneo. A medida que crecía, su cuerpo adquirió asimetrías extremas. Su brazo derecho quedó inutilizable, su cabeza se agrandó y su rostro se deformó con capas de tejido endurecido. Durante años se creyó que su condición era neurofibromatosis, pero estudios más recientes sugieren que se trataba del síndrome de Proteus, un trastorno que provoca el crecimiento descontrolado de la piel, los huesos y los tejidos. A pesar de ser exhibido en espectáculos de fenómenos durante la época victoriana, Joseph era profundamente inteligente, educado y amable. Finalmente encontró refugio en el Hospital de Londres, donde vivió bajo atención médica e incluso recibió visitas de la realeza. Su esqueleto aún se conserva para la investigación médica. La historia de Joseph no se trata solo de un trastorno poco común, sino de cómo la sociedad ve a quienes tienen un aspecto diferente. Hoy en día se le recuerda no por su apariencia, sino por su dignidad, humor y humanidad frente a un juicio implacable. Esta antigua fotografía en blanco y negro muestra a un hombre sin camisa, o posiblemente a más de uno, fusionándose de una forma que parece demasiado extraña para ser real. Algunos creen que es un truco de la fotografía antigua. Otros afirman que se trata de una afección médica conocida como diprosopus, en la que partes del rostro se duplican durante el desarrollo fetal. Pero existe otra teoría con un enfoque más científico. Algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de una rara manifestación del síndrome de la quimera, una mutación y afección en la que 2 embriones se fusionan en el útero, dando como resultado que una persona porte 2 conjuntos de ADN. En ocasiones puede provocar asimetrías sutiles o, en los casos más extremos, una duplicación anatómica visible. Jesús Chuy Aceves no necesita efectos especiales ni maquillaje de Hollywood para parecer un personaje de película fantástica. Su rostro está completamente cubierto de una espesa cabellera oscura. Nacido en México, Chuy es una de las pocas docenas de personas en la historia registrada diagnosticadas con hipertricosis universal, una afección que causa un crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo, incluyendo la cara y la frente. A veces llamado síndrome del hombre lobo, es tan poco común que se estima que se presenta en menos de una persona en 1.000 millones.
Chui no es el único en su familia con esta condición. Más de 30 de sus parientes a lo largo de generaciones han presentado síntomas similares, lo que convierte a su linaje en uno de los casos más singulares jamás estudiados por investigadores médicos. A pesar de la atención que genera su apariencia, Chui ha llevado una vida notablemente normal. Ha trabajado en circos, aparecido en documentales e incluso protagonizado programas de televisión que exploran la genética detrás de su condición. A diferencia de los míticos hombres lobo de la cultura pop, el cabello de Chui no es peligroso, simplemente es diferente. Los científicos creen que la causa raíz reside en un gen antiguo que probablemente se desactivó durante la evolución, pero que de alguna manera se reactivó en individuos como Chui. Mientras que algunos podrían esconderse del mundo, Chui la aceptó, utilizando su condición no para impactar, sino para educar. Les recuerda a las personas que ser raro no significa ser menos, significa ser uno entre 1.000 millones, literalmente. Cuando los padres de Nong Yuhui lo llevaron al médico en el sur de China, no les preocupaba su vista, sino sus propios ojos. Nong nació con un iris pálido, de color azul grisáceo, una característica extremadamente inusual en un país donde casi todos tienen ojos oscuros. Pero eso no era lo único que destacaba. En la oscuridad, sus ojos brillaban. No solo reflejaban, sino que emitían un brillo verdoso, igual que los de un gato. Los médicos locales creían que podría tener algo parecido a un tapetum lucidum, una capa reflectante detrás de la retina que proporciona a los animales nocturnos su visión nocturna. Se supone que los humanos no deberían tener esto en absoluto. Las pruebas demostraron que Nong podía leer y escribir en una oscuridad casi total, mucho más allá de los límites que el ojo humano típico puede captar. Su condición sigue sin explicación. Algunos investigadores creen que se trata de una mutación única que afecta la sensibilidad a la luz de su retina. Otros sospechan una rara variante del albinismo ocular. Sea cual sea la razón, nadie ha documentado otro caso como el de Nong. Videos de él se difundieron rápidamente en línea, generando interés y debate. Aunque persisten los escépticos, las imágenes y las evaluaciones médicas parecen legítimas. Nong no se considera inusual, es solo un niño que ve el mundo bajo una luz diferente, incluso cuando las luces están apagadas. Gabrielle Williams, conocida cariñosamente como Gaby, nació en Estados Unidos con aspecto de bebé sana, pero con el paso de los años, algo extraño se hizo evidente. No crecía como los demás niños. A los 9 años todavía parecía una niña pequeña. De adolescente tenía el tamaño de un recién nacido. Sus huesos, piel e incluso órganos internos apenas habían envejecido. Los médicos quedaron atónitos. A Gaby le diagnosticaron una enfermedad aún sin nombre que retrasa drásticamente el desarrollo físico. De hecho, se cree que podría padecer lo que los investigadores denominan síndrome X, una presunta mutación genética que en esencia detiene el reloj biológico. Lo que hace aún más fascinante el caso de Gaby es que su condición no solo es rara, sino que podría ser única. Solo se han reportado unos pocos casos similares y ninguno con efectos tan extremos. Los científicos que estudian su ADN esperaban que pudiera desvelar secretos sobre el envejecimiento humano en sí e incluso apuntar hacia futuros avances en enfermedades relacionadas con la edad. Gaby requiere atención médica a tiempo completo y no puede hablar, pero su presencia se ha convertido en un tema de conversación importante en la investigación genética y el debate ético. Desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el cuerpo humano. Mientras el mundo envejece a su alrededor, Gaby existe casi congelada, prueba viviente de que la biología aún guarda secretos que la ciencia aún no ha resuelto. La historia de Manar Maged es uno de los casos médicos más raros jamás documentados. Nacida en Egipto, Manar padecía una afección conocida como craneopago parasitario, una forma de gemelación parasitaria en la que la cabeza de un gemelo no desarrollado se une a la parte superior del cráneo de un niño vivo. En el caso de Manar, la segunda cabeza no era solo tejido, tenía un rostro parcialmente formado, ojos, labios e incluso la capacidad de parpadear y sonreír de forma independiente. Si bien carecía de cerebro propio, estaba conectada neurológicamente a Manar, alimentándose de su riego sanguíneo y sometiendo a un enorme esfuerzo a su pequeño cuerpo. Los médicos se enfrentaban a una decisión de vida o muerte. En una cirugía pionera, un equipo en El Cairo trabajó durante 13 horas para extirpar la cabeza del parásito. Fue un procedimiento complejo, con riesgos constantes, pero lo lograron. La cirugía atrajo la atención mundial y Manar se convirtió en la imagen de un nuevo capítulo en la neurocirugía pediátrica. Lo que hizo que su caso fuera tan inusual no fue solo la naturaleza visible de la afección, sino que sobrevivió lo suficiente como para ser operada. El Craniopagus parasiticus casi siempre ha sido mortal en la infancia. Aunque su vida fue corta, su historia tuvo un impacto duradero. Demostró al mundo hasta dónde puede llegar la medicina moderna ante lo inimaginable y cómo incluso las vidas más excepcionales pueden enseñarnos algo extraordinario.
El rostro de Michael Berryman es inolvidable, no por el maquillaje ni las prótesis, sino por una rara afección que moldeó su apariencia desde su nacimiento. Padece displasia ectodérmica hipohidrótica, un trastorno genético que afecta el cabello, los dientes, las uñas y las glándulas sudoríparas. Michael nació sin cabello ni uñas y con rasgos faciales que le daban una apariencia casi alienígena. En Hollywood, donde la apariencia lo es todo, se convirtió en una leyenda. Quizás lo reconozcas por películas como Las colinas tienen ojos, Science in the Dark o incluso Star Trek. Su distintiva apariencia le valió papeles en películas de terror y ciencia ficción, pero fuera de la pantalla, Michael es reflexivo, elocuente y profundamente apasionado por crear conciencia sobre las enfermedades genéticas. Lo notable de Michael es cómo cambió el guión. En una industria impulsada por la imagen, no solo encontró trabajo, sino que construyó una carrera siendo él mismo. Su condición es rara. Afecta aproximadamente a una de cada 17,000 personas, pero muy pocas se presentan de forma tan extrema. No puede sudar, lo que significa que filmar en condiciones de calor es peligroso y aún así ha seguido trabajando, defendiendo y demostrando que la singularidad no es algo que se pueda ocultar, sino algo que se debe poseer. Michael Berryman no es solo un actor con un trastorno poco común, es un recordatorio de que destacar puede ser un superpoder cuando el mundo espera que encajes. Jono Lancaster nació con el síndrome de Treacher-Collins, una rara enfermedad genética que afecta los huesos y tejidos faciales. Para Jono, esto significó pómulos subdesarrollados, pérdida auditiva y una estructura facial notablemente diferente. De bebé, fue dado en adopción tan solo 36 horas después de nacer. Los médicos no estaban seguros de cuánto viviría ni de cómo se integraría en la sociedad. Pero lo que sucedió después es lo que hace que su historia sea tan conmovedora. Jono creció, aceptó sus diferencias y se convirtió en un defensor global, no solo de Treacher-Collins, sino de cualquiera que sienta que nació para destacar. La enfermedad en sí es extremadamente rara, afecta a aproximadamente una de cada 50,000 personas y varía considerablemente de una persona a otra. El caso de Jono es visualmente impactante, pero son su confianza y presencia las que lo hacen inolvidable. Viaja por el mundo dando charlas en escuelas y congresos médicos, compartiendo cómo es vivir con un rostro que llama la atención y cómo devolver la mirada con orgullo. Cuando Noah Wall nació en el Reino Unido, los médicos no esperaban que sobreviviera. Una ecografía prenatal reveló que solo tenía el 2% del cerebro. Su cráneo estaba lleno de líquido cefalorraquídeo debido a la espina bífida y la hidrocefalia. A sus padres les dijeron que probablemente nunca caminaría, hablaría ni pensaría de forma independiente, pero se negaron a darse por vencidos y lo que sucedió después sorprendió a todos. Con el paso de los años, el cerebro de Noah comenzó a crecer. Las resonancias magnéticas mostraron que, de ese 2% original, su cerebro se expandió a más del 80% de su volumen normal. Ahora camina con ayuda, habla con claridad y resuelve acertijos con los que incluso los adultos tienen dificultades. Su caso desafía todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo cerebral. Noah se ha convertido en una maravilla médica y un símbolo de resiliencia, mostrando la increíble capacidad de adaptación del cerebro. Los científicos que lo estudian esperan que su experiencia pueda ayudar a descubrir nuevos tratamientos para los trastornos del desarrollo neurológico. Noah no solo sobrevivió, sino que reescribió las reglas. Eso es todo. ¿Qué mutación te asustó más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.